Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Mis amados hermanos, estamos estudiando el libro profético de Isaías. Y estamos en el capítulo 10. Y si Dios nos lo permite, continuaremos estudiando desde el versículo 20 hasta el versículo 34 de este capítulo 10. Pero recordemos que ayer, en el devocional que se nos compartía, Dios dice que usaría como instrumento al pueblo de Asiria para castigar a Judá. Y también lo haría contra ese rey de Asiria. Leamos el versículo 12 para así complementar lo que acontecía con lo que Dios estaba diciendo. El versículo 12 del capítulo 10 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Cuando haya acabado su obra, cuando haya castigado al pueblo de Judá, el Señor iba a castigar también al rey de Asiria por su soberbia, por su altivez. Dios dice su palabra que resiste al soberbio y también que aborrece el altivo de ojos. Por eso, amados hermanos, este rey, en su vanagloria, que quería atribuirse esos triunfos, cuando realmente fue el Señor que permitió que este rey fuera allí y conquistara o destruyera a este pueblo, a Judá. Ahora sí, hermanos, vayamos al capítulo 10, versículo 20 hasta el 34. Vamos a ir versículo por versículo. Dice el versículo 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Los acontecimientos venideros serían llenos de esperanza. El Señor le dice a su pueblo que no confiaran y que no se apoyaran más en los que le hicieron daño, en los asirios, no más alianzas, que mejor confiaran en el Señor y en su verdad, su eterna y maravillosa palabra. El versículo 21 dice, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Dios les asegura a los que le temen que volverán. Él siempre preservará un remanente. Aquí vemos la providencia de nuestro buen Dios. El versículo 22 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Cuando Dios permite destrucción, cuando permite este castigo, ya sea por un justo juicio o por una corrección amorosa, siempre será su justicia y nunca será sin merecerla. De hecho, amados hermanos, nosotros merecíamos la muerte y por su amor y por su misericordia nos libró de esa muerte eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 23 dice, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. A diferencia de lo que nuestro Salvador Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, aquí el Señor dice que se cumplirá lo establecido en el juicio y vendrían los asirios a cumplir con el propósito de Dios, que era invadir y castigar al pueblo de Judá. En el versículo 24 dice, por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Tremenda palabra. El Señor le está diciendo a su pueblo, el juicio y la corrección se acercan y esto va a doler. Pero tengo un plan, así que no teman.
Esta es una palabra muy difícil de creer, porque el juicio y la corrección por su misma naturaleza duelen. En nuestra humanidad nos va a doler. Aún así, podemos decir no temer y confiar en el Señor, incluso cuando duele. El versículo 25 dice: mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Aquí el Señor, en su amor y su misericordia, le dice que su furor, les dice a los de Judá que su furor y su enojo se acabará. Y al contrario de esto, su furor y su enojo será contra los asirios, por lo que ya vimos de este rey. El versículo 26 dice: y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Esto lo podemos ver en Jueces 7:25, cómo Dios permitió esa matanza allí en Madián. Jueces 7:25 describe la victoria de Gedeón sobre los madianitas en la peña de Oreb. Éxodo 14:16 también describe cómo el Señor usó la vara de Moisés para abrir el mar rojo. Estos y muchos más acontecimientos que podría hacer el Señor, de la misma manera lo hará igualmente en contra de Asiria, de una forma milagrosa. Y el versículo 27 de este capítulo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice que en aquel tiempo acontecerá, o sea, está hablando de un futuro. Asiria ciertamente iba a causar problemas y oprimir a Judá, pero no para siempre. En su lugar, el yugo se pudrirá. Sabemos que un yugo, la mayoría vienen en madera. Se pudrirá a causa de la unción, debido a la presencia y el poder del Espíritu de Dios, que con este remanente allí en Judá libraría a su pueblo de esta opresión del pueblo de Asiria contra el pueblo de Judá. Y así será, Señor. El Señor dice en su palabra en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Él dice que el yugo que él lleva es ligero y fácil de cargar ese yugo. Amados hermanos, debemos confiar en que, a pesar de que hay problemas en nuestra vida, el Señor es el que nos va a sacar en victoria. Y vamos a leer Isaías capítulo 10, versículos del 28 al 32 de corrido. Vino hasta Had, pasó hasta Migrón, en Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en altavoz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Y el versículo 32, aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Como vemos, amados hermanos, en estos versículos vemos la descripción profética de la llegada del ejército asirio a muchas ciudades nombradas de Judá. Significa que Dios sí iba a permitir la invasión de Asiria, a pesar de que los restaurará después de ella, después de esa voz de esperanza, de consuelo que les había dado. Vemos que el listado de las ciudades fluye de norte a sur, describiendo el curso de la invasión de Asiria. Nob está justo a las faldas de Jerusalén, casi cerca de Jerusalén. Esto es lo más cercano que llegará el ejército asirio a Jerusalén. Ellos fueron detenidos aquí cuando el ángel del Señor mató 185,000 soldados asirios en una noche. Y en la parte final de Isaías, capítulo 10, del 33 al 34, Dios nos dice su palabra: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados.
El versículo 34, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. El Señor promete que sus juicios se extenderán incluso hasta aquellos de gran altura, o sea, a sus líderes, a sus príncipes, a su rey. Un poderoso bosque parece invencible y parece que permanecerá para siempre, pero el Señor puede cortarlo. Más aún, el Señor va a cortar a los orgullosos, a los altos entre Judá. Todo lo que quedara de los que alguna vez fue un poderoso bosque, ahora será un lugar desértico. El bosque del Líbano era conocido por sus enormes y poderosos cedros. Dios juzgaría a todos ellos, a los orgullosos de corazón y a todas las naciones por este asunto, y dejaría lo que alguna vez fue un poderoso bosque de gran altura como una simple llanura. Entre más grandes creas que son, más dura será su caída. Amados hermanos, como podemos ver en estos versículos que acabamos de leer, en esta palabra, el Señor va a castigar a su pueblo, pero también en su amor y en su misericordia promete que habrá un remanente que le servirá, que le honrará, y con ellos se extenderá su reino. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, al igual que el pueblo de Judá, nosotros como remanente podamos predicar su palabra y en momentos difíciles podamos depender de Dios, siempre depender de Dios. Él dice que nos fiemos de todo corazón de Él y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que debemos reconocerlo en todos sus caminos, que Él enderezará nuestras veredas. Amados hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu cuidado. Gracias porque podemos pedir tu consejo y tu dirección por medio de tu palabra. Bendice nuestra vida en este día, Señor Dios. Ayúdanos a depender de ti, Señor Dios. No permitas que pidamos el consejo de aquellos que no te conocen. Realmente a veces queremos ser sabios en nuestra propia opinión y por eso te fallamos. No permitas que hagamos alianzas con aquellos que no te conocen, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a obedecer tus mandamientos, a volver nuestros caminos hacia ti, Señor Dios, a reconocer nuestro pecado, a confesarlo y apartarnos de él. Señor Dios, sabemos que la disciplina es dura, pero muchas veces es necesaria para nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos y queremos poner este día en tus manos, reconociendo que separados de ti, nada podemos hacer. Te alabo y te bendigo en este día, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les mando un fuerte abrazo y que Dios les continúe bendiciendo. Abrazos. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.